Ulysses, did you find the silver part? Yes. Where's Nova? Here, Ulysses. Oh, I'm so glad you're back, safe. I'm glad to be back. Ulysses, the silver part. Of course. Here you go. After all this time, to have all three parts together. Well, what have we got to lose? Let's do this. Look! What the? It looks like a kind of map. The red spot must indicate where something is located. It's like a peak. You're right, Nova. It's the gap in the Red Mountains. All right then, let's go. Ulysses, wait. It's not that simple. It's a forbidden place. We can't go there. Listen to me. This is where Ezekiel's own key has directed us. We must go there. It's the only way. Muy buenas a todos, amigos y amigas, ¿cómo está el día de hoy? Espero que muy bien. Nos encontramos una vez más en el planeta de los simios, nos encontramos en la parte 9. Finalmente hemos reunido las 3 llaves y nos indican un punto en específico. Y bueno, vamos a ver qué aventuras nos deparan el día de hoy en ese lugar. Estatua. You maniacs! You blew it up! Oh, damn you! God damn you all to hell! Pues he encontrado la Estatua de Libertad. Y bueno, vamos a bajar bien. Comenzamos, así nos tiramos como bombero. Y bueno, como ocurre en varios niveles, el inicio del nivel muchas veces es el final. Ya tenemos munición, cosa que no sirve para nada porque no tenemos arma. Esta salida requiere una tarjeta. Esta es la salida. Y necesitamos la tarjeta para poder salir. Y no tenemos esa tarjeta. Acá vamos a tener un nuevo enemigo. Que bueno, son básicamente droides que te tiran con su rayo láser. Uy, no lo veo. Está por allá, vamos a arriesgarnos un poco y nos tiramos la bolleta. Y vamos a la agüita. ¿Era por acá? No, me confundí. Era esta. Tanto si era esta o esta, pero bueno. No pasa nada, no pasa nada. Mientras no nos vemos es que no pasa nada. Si nos hagamos cosas malas. Pero en general nos sobra un poquito de tiempo, así que... no tiene que haber tanto problema. Ya llegamos. Estamos en esta zona inundada, llena de máquinas con electricidad. El centro de control de la bomba indica que no hay problemas. Y lo más inteligente que vamos a hacer es que tocar estas cosas con electricidad, creo, y bajar sus palancas.
Vale, no sé si tiene electricidad, pero bueno, son maquinarias. Pero yo no tocaría nada. Me están estando metido así en el agua. Pero bueno, tenemos que activar todo para que las cosas nos vayan bien. A la bomba esta. Y ese escudo falle. Perfecto. Hicimos lo que tenemos que hacer acá. Vamos por el agua nuevamente. Nos toca volver. Vamos por aquí. ¿Dónde está el droide? Que me lo quiero agarrar de frente. Ahí está. Ese es el droide que nos puede hacer daño. Me encanta que no se engancha nuestro amigo por acá. Aunque diría totalmente por la altura. Pero bueno. Pasamos por aquí. ¿No es acá? Claro que no. De acá venimos, nos tiramos de arriba. Y acá es una puerta que no se abre. La R del lugar. ¿Está acá? Sí, está acá. Me pegó un tiraco. Sacan bastante, 16 por tiro. Acá no tenemos que pasar. Mucho cuidadín. Que bueno, a ver si te agarran entre dos, te pueden liar. Te puedes pegar a puñetazo, Se puede matar así. Es curioso, pero se puede. Está justamente ahí la puerta. Me la juego un poco, pero no pasa nada. Aquí tenemos un botequín. Abrimos esto. Dije, abrimos esto. Tenemos la tarjeta de seguridad que tanto queríamos. Tenemos un rifle francotirador. Finalmente lo vamos a poder defender. Finalmente. Hay bastante buen rifle francotirador, Está ahí cerca el otro. Hay dos, o sea, uno gira más de forma más central y el otro... O sea, también va girando pero más por el contorno. O sea que bueno, menos. Y un tiro mueren estos, lo cual está muy bien. Adiós a los dos. No puedo subir por acá. Pero sí. Sí, dije, por acá. Joder, ¿no me trepas? ¿En serio? ¿Qué te está pasando, amiguito? ¿Qué te está pasando? No me trepas nada. Yo tampoco me lo trepa. Me vas a dar una vuelta tremenda solamente porque no trepa 20 centímetros de altura. O 50, no sé, pero la cuestión es que no me los trepa. Bueno, por acá tenemos que irnos. Pero bueno, verán que hay zonas que están como con escudo. Y acá tenemos como un planeta, ¿no?
Y acá podemos toquetear. Y bueno, realmente creo que se fortalece el escudo o algo así, o se disminuye, pero no nada muy relevante, sinceramente. Y bueno, acá cuidado. Vamos a tapar aquí. Y luego pues hacemos un super salto de fe acá. Y pasamos. Sí, la tarjeta lo que quería sacar. Adiós. Los super droides de seguridad. Y bueno, aquí estamos nuevamente en la sección A. Acá donde está el escudo, por cierto. Ahora hicimos todo el tema para pasar y por eso lo sobrecargamos. Y por aquí está la otra puerta, que es por donde bajamos. Y donde dije que está al final. Como es muy fuerte el rifle francotirador. Y tenemos unas cuantas balas ahora mismo. Nos pega una vez, pero bueno, no está mal. Tenemos la tarjeta. Y podemos concluir esta primera sección. Y bueno, pasamos al Pentágono 2, que es donde estamos, por cierto. No lo mencioné antes, pero estamos en el Pentágono. Ahora es la segunda parte. Vamos a poner rifle. Claro que sí. Adiós, robotito. Tiene el láser, pero no chocarme, Y ahora vamos a venir por aquí. En estas escaleras. Para bajar de piso. Cuidadín por dónde vas con las escaleras, que si es un pelín apresurado te puedes caer. No recuerdo si entraba acá o no. Me parece que no. No entraba acá. Está por allá. Yo sí le quiero pegar un buen tiraco. ¡Ah! El cambio de dirección me mató. Tenemos una tarjeta, ya que estamos, vamos a juntarla. Y ahora vamos a dar vuelta al rifle, que es genial el rifle, aparte tiene un montón de balas. Ahí está robotito. Creo que se está alejando. Sí. Así que vamos a hacer el giro por acá. Para esperarlo. Pues adiós a los problemas, por un momento. Porque vamos a encontrar alguna más. Esta está cerrada. La de acá, la que se abre. Normal. Aquí tenemos banderas muy estadounidenses. Y bueno, por aquí no hay nada abajo, pero hacia arriba sí. Algo muy importante, de hecho. Tenemos que abrir el cajón. Tenemos micrograbadora. Que bueno, sirve para grabar, claro que sí. Sirve para grabar voces. Esto está cerrado. Y recién esta está abierta. Aquí tenemos un rifle. Es un rifle normal. Lo muestro, pero no le voy a agarrar ni nada porque tenemos un arma mucho mejor. Francotirador y con mucho más balas. Este tiene 25 balas. El rifle. Me pareció haber algo por ahí, pero no raro texturas. Acá está el botiquín, que es por lo que venía, realmente. La tarjeta de acceso ahora mismo es inútil. Pero ya luego la usaremos. De hecho, para el final. Pero
Pero bueno, tiene que pasar un par de cosas para que sea útil. Y bueno, vámonos de aquí. Esta no se abre tampoco. Lo muestro básicamente. Pero bueno, a ver. Esto tampoco se abre. Acá no hay nada. Y tampoco se abre. Y con esto ya creo que investigamos todo. Vamos a venir aquí. El rifle no. Necesitamos la micrograbadora. This is President John Fergus speaking to the entire center. Yesterday at approximately 6 a.m., all the remaining battalions of the Human Resistance Army stationed in New Cyprus and Saskatoon were attacked in a massive enemy offensive. I'm afraid we have lost the war. The Earth is now under enemy control. Tomorrow at 0800, the entire base will be evacuated. May God have mercy on us all. Pues bueno, acá dice lo que han perdido la guerra, ¿no? Y tenemos grabado su voz. All the remaining battalions of the Human Resistance Army stationed in New Cyprus and Saskatoon. Esto va a ser útil para dentro de poco. Me llevo el rifle porque sí. Y bueno, esta puerta está cerrada, así que vamos a volver a la zona de las escaleras. Tenemos una parte de abajo, pero la parte de abajo es para terminar el nivel. Ya iremos. Por lo pronto vamos a ir aquí arriba. Está por acá, creo. Por acá atrás. Si vamos por acá, vamos a engancharlo. Cuando venga. Puede tomar un ratito, pero en algún momento va a venir y vamos a pegarle un tiraco cuando pase. Así. Perfecto. Ahora somos felices, libres y tranquilos aquí. Estas zonas, bueno, no tienen nada realmente. Tiene una puerta cerrada en ambos lados, hay dos iguales. En una encontramos al androide, o al droide este, no sé cómo decirle. Tenemos una gran vidriera. No podemos ver atrás. Y bueno, vamos a subir por aquí. ¿Qué tenemos aquí? Este ser no parece muerto. Un ser muy curioso, ¿no? Este tampoco parece muerto. También otro ser extraño. Este ya sí, está muertísimo. Este ser parece muerto, no como los otros dos. Y bueno, hay una puerta cerrada. Que de hecho no hay nada ahí atrás. Ahora sí abrí, pero no hay nada atrás. Y acá tenemos una computadora y bueno, un micrófono. Please speak to establish vocal recognition. Si nosotros hablamos aquí, pues mal. Por cierto, cualquiera de las computadoras funcionan de la misma manera, ¿eh? Tanto la izquierda como la derecha. Please speak to establish vocal recognition. Creo que sí, tenemos la grabación esta. All the remaining battalions of the Human Resistance Army stationed in New Cyprus and Saskatoon. Voice analysis positive. System reactivation procedure in progress. Test of central memory blocks. Affirmative. Reactivation of central system successful. Problem with seal on pod number 3. State, biological death. Morphobiological analysis begun. Male humanoid not listed in the user file. Very well. I'll talk to him. The morphobiological analysis shows that he is not the president. What is your identification code? But he has no uniform. Where is your uniform? I must remind you that we are in a period of armed conflict against the apes, and that you are on a military base enforced by martial law. I'm not part of your army. I'm an astronaut. As for the war against the apes have been absolute rulers of this planet for many, many years. The apes rule the Earth? Impossible! You're lying! The ARC project is infallible. Tell him, Jakar, that we have a solution for every situation. The memory block. I'm afraid that he is right. We've lost the war, and the final phase of the project is underway.
No. You're wrong, Jacquard. He is lying. It's a trap. Request activation of contact procedure with Earth Armed Forces. Procedure activated. No response from Earth Armed Forces. No! That cannot be! Ilovich. Why doesn't Ilovich answer? You murderous spy! He killed Ilovich! I'm sure of it! I'll take care of him. Order to detection droids. Immediate destruction of the designated target. Cancel destruction. Orwell, pull yourself together. I am not your enemy. And you? Who are you? We are the central system. Don't tell him anything! He's a spy! Maybe these primates have managed to create androids. Let's get rid of him before it's too late! No! We are... Where should I start? Jacquard, tell him nothing! The project was extremely complex, and we had very little time to organize our resources and set it up. We then had the idea of connecting our human intelligence to the power of the computers in order to create the ultimate brain, a hybrid system, half man and half machine. So Ilovich, Orwell, and myself decided to give up our physical life in order to give a chance to the human race. Yes, but what is this ARC project? Don't answer him! The ARC project is classified! You will never know! Never! Shut up, Orwell! It is impossible for us to reveal the content of the ARC project. You must help me. Help you? You have come late, much too late. There is nobody left here. We're both guards and prisoners. Go and look around in the presidential district. We can still authorize you access. That's the only thing we can still do. Maybe there you'll find the answers to your questions. Y bueno, ha estado interesante esta charla. Y bueno, esa escena se abrió, pero no tiene nada interesante. Vamos a volver por acá atrás. Regresemos a la escalera. Y ahora sí vamos a bajar. Jueguen con la escalera, la verdad que estoy pasando muy fino a la parte del borde y me puedo llegar a caer en cualquier momento. Que bueno, voy a pasar tranquilamente, ¿eh? Y bueno, vamos a usar una tarjeta de acceso. Y podemos avanzar. Si vos venís antes, esto no está activado y no puedes pasar la tarjeta de acceso. Y bueno, pasamos al Pentágono 3, la tercera sección y ya la última. No hay demasiada acción en el Pentágono en general y en esta parte pues no va a haber nada de acción. Es mucho para enterarte la historia y eso. Lo cual no está nada mal, ¿eh? Es interesante cómo van contando todo. Conector magnético. Bueno, también tenemos puzzles y esas cosas para hacer, por supuesto. Por ahí tenemos un campo de fuerza violeta que no podemos ingresar ahora mismo. Vamos a ir por aquí. Y por aquí. Aquella puerta estaba cerrada, la que esquivé. Y bueno, por aquí tenemos otra habitación. El resto no hay nada. Y comemos con una especie de ascensor. Bueno, es un ascensor. Si picamos esto nos hace esa cabida. Acceso autorizado, algo así decía. Escáner... ¿Escáner qué? ADN, ahí está. Nos sacó vida, o sea, tenemos 80% ahora por hacer eso. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Acá tenemos una nota. Mensaje para el teniente Corman. Mensaje del presidente para el teniente Corman. Llegaré con retraso a nuestra reunión. Espérame en mi oficina. Postdata, no olvide desconectar el sistema de seguridad. El código no ha cambiado. Bueno. Acá tenemos un botiquín. Y acá tenemos jeringa hipodérmica.
No lo llevamos. Escáner ADN. Se llama así. Apellido desconocido, desconocido, grupo sanguíneo más. No disponible el análisis. Bueno. Le vamos a poner la jeringa hipodérmica. Apellido Fergus. Nombre John Oliver. Nacido en el año, bueno, 2278. El 1 al 17 del 1. O sea, 17 de enero del 2278. Grupo sanguíneo A-. Análisis. Los últimos análisis de sangre del presidente no revelaron anomalías serias. Es más probable que los síntomas de los que se queja el presidente en las últimas semanas sean de origen psicosomático, probablemente derivados del estrés creado por las condiciones de vida en el subsuelo y los graves acontecimientos que se desarrollan en el exterior. Sin embargo, se ha conservado algunas muestras de sangre para efectuar más adelante análisis exhaustivos. Y bueno, tenemos la sangre del presidente. Y por supuesto que él tiene acceso a su habitación, a su sala presidencial, que es donde queremos ir. Qué seguridad que tengan acá, ¿no? Está interesante. Esto es, bueno, es un ascensor. Que funciona, bueno, con una muestra de sangre. Bueno, llegamos a la habitación y está llena de gas. Si queremos pasar, pues vamos a morir, así que hay que encontrar forma de desactivarlo. Ya que tenemos una vela que activa un panel trampa. Una contraseña que es 2278 que aparecía en la carta, no aparecía en la jeringa, ¿no? Nacido el 1 del 17 de 2278, el año de nacimiento, básicamente. Que es el único número que tenemos para poner en una contraseña, ¿no? Hola. Lo siento, señor presidente, pero está un poco muerto usted desde hace tiempo. Cartucho holograma. Congratulate you for managing to get here. Now you must follow my instructions carefully. I will allow you to get to the ARC project. You can't, no! You have no right to do this! Shut up, Orwell. Go into this room and you will see a control panel with a red button. Press this button. A red button? What's this all about? If you want to know, do exactly as I told you. This discussion is over. Muy curioso, ¿no? Pulsar el botón rojo. Así porque sí. No sé. No me da buena espina, pero bueno. Y por aquí tenemos el ARC. No sé muy bien de ahí, por cierto. Pero bueno, a ver, es esto. Vamos a regresar, que solamente me metí para mostrar eso. Vamos a subir por la escalerita que hay acá. Acá hay un par de monitores rotos. Bueno, ese está funcionando, creo. Enfocan algo, que no sé qué será. No sé llegar bien. Ya está el botón rojo, bueno, vamos a pulsarlo porque es lo que toca. Countdown to self-destruct engaged. But what the... Please evacuate the center. No! Are you crazy? Self-destruct procedure is built into the central system and was only to be activated after the ARC project was completed. For some unknown reason, it did not take place as planned. We had to repair that error. But why? This base contains a large number of weapons of mass destruction. We were programmed to set up these bombs. That makes no sense at all. Just listen to Orwell. He has become mad over the years. And what's more, Completely mad! by carrying out this order, you will be giving back to us our human dignity. We've been living like machines, but we will die as human beings. Anyway, I've left you with no choice. Self-destruct in 5 minutes. I have only a very short time to help you, so listen carefully. We have detected a door in one of the rooms of the complex that has nothing to do with the ARC project. To be able to decipher the code of the locking system, we must connect ourselves up to the door. But how? Not far from the door, you'll see a protection robot. In its back, you'll find a magnetic connector. Remove it and stick it on the door to decipher the locking code.
Hurry, because in a few minutes the principal memory block holding the program will be wiped clean, and that will be the end of the central system. Pues bueno, a ver. O sea, lo que querían era explotar todo. Bueno, lo quería este. El otro está un poco más loco y quiere destruir todo. Pero este quería autodestruirse para, bueno, irse como humano, por lo menos. Y bueno, a nosotros nos toca escapar, por supuesto. Self-destruct in 3 minutes. Pasamos rápido los 2 minutos, ¿eh? Siento que me están timando con los 2 minutos de ese juego. No pasa nada. Acá está el robot que nos dijeron. No acaba de mencionar recién. Nosotros ya habíamos juntado eso. Y acá tenemos... esta puerta protegida por un campo de fuerza. Acá tenemos el conector magnético. Y me lo desactivan para que podamos pasar. Acá tenemos una puerta. Y una caverna que tiene unos buenos agujeros. Y está bonita la caverna en general. Ese toque de violeta. Muy curioso. Al hacerlo, esta puerta tiene forma cuadrada. No tenemos nada cuadrado acá. Solamente tenemos esto, cartucho holograma. Pero si vamos hacia el otro lado, tenemos esto, el cubo. El cubo que armamos con las 3 piezas. Que justamente lo podemos colocar aquí. Y aquí tenemos una escena muy interesante. Imagine the Earth, men fighting to save humankind from extinction by the apes. A terrible battlefield. Their final hope, Noah's Ark. A gigantic shelter buried deep in the bowels of the Earth. 10,000 men and women selected as its pioneers, ambassadors of their species and period. Their only aim, to one day be able to bring back human life after a certain extinction from the face of the earth. The war was lost. The apes tried to destroy every trace of humanity, eliminating all forms of social contact between humans. A chapter closed. A new era began. The colony was set up inside the Ark, despite the hostile universe. Human life begins again. A generation of individuals who had never seen the face of the Earth replaced the pioneers. New generations followed, able to use the natural resources provided by the Earth's crust. Science and technology were its fundamental values. Major research was carried out to develop control of their mental faculties in order to eliminate any risk of collective or individual outbreaks of hostility. This new Eden, Terra Nova. Succeeding generations gradually lost all interest in leaving the Ark. The promise of returning to the surface was regarded by them as religious myth. This religion kept society together,
They remained faithful to the memory of their ancestors, but lost the will to reconquer Earth. An unexpected event led to radical change in the underground city. The use of mental control was developed and pioneered in order to control the reactions of its underground population. Years of research led to the development and controlled use of psychic power in the human mind. During the course of experimentation, a young girl named Alice reached the highest recorded limit of mental development in an alarmingly short time. In a startling exclamation, she revealed the prophecy, only to die moments later, her life drained from the intense mental exertion. She foretold the arrival of a savior, one who would lead mankind to the surface again. The prophecy became hope. People began to look to the surface again. The sky has veiled its base. Darkened, the earth has opened up, exposing its entrails. Thus is mankind punished, exiled, condemned to darkness, and deprived of the light from the heavens. The heritage of our forefathers swiftly eradicated. Our grief will be long and painful as we remember with nostalgia the light and heat of the sun. But this fateful destiny will come to an end in due course. For as the promise decrees, we will come to the aid of our brothers and sisters. In this way, we will atone for the fateful mistakes of our ancestry and finally close the book of misfortunes. From the farthest reaches of space, beyond the stars of our night sky, will come the Savior. His arrival will announce the end of our exile and the return of our past splendor, for we will recognize him as the lawgiver of Earth. He will preach the unification of all humans and win the allegiance of the strong and the weak, the valiant and the lost. We will instigate once more the seal of the Alliance and raise our unified armies to march under the banner of his glory. He will initiate the time of the great resurrection. He will be our inspiration, and the fire of his fury will be the despair of the apes. The prophecy had a profound effect on the underground cities. Two beliefs formed. Alli advocated action and immediate return to the surface, while Akan remained true to the prophecy and advised patience. Two factions emerged, the Akanites and the Elysians. The division between the two groups was too strong to come to a rational solution. The less numerous Elysians left the Ark. Their chief, Ezekiel, took with him the key of the return with the firm intention of coming back to reunite the intraterrestrials once they had pacified the surface. Ezekiel was never to return. Since then, we have waited for the prophecy to be fulfilled, hoping and praying for the coming of the Savior. That day is upon us. You are the Messiah, the miracle through which we will be able to return to life on Earth, a return to life under the sun. Guide us, Ulysses. As it is written, our armies will raise and return to the surface. For us, you are like the first ray of sunlight that we have been denied for far too long. The time of the reconquest has begun. Open the gates for us and show us the way. No! This is some kind of mistake. I am not your Messiah. I am an astronaut shipwrecked on this... Listen to me. I have seen the surface. They need your help, believe me. Ezekiel's people are fighting for the survival of the human species, and they are losing badly. Every day more die needlessly. The apes have them beaten, and it's only a matter of time before they wipe them out completely. You people, don't you get it? You have the weapons, the technologies that the resistance fighters on the surface desperately need. You can't just stay down here hiding behind your prophecies and religion, avoiding what Ezekiel realized years ago. You've stayed underground for centuries, denying the truth. If you really are the descendants chosen to allow humankind to survive, you can't run away anymore. You must help them.
Help them take back from the apes what rightfully belongs to humankind. You've waited long enough. If you wait any longer, it'll be too late. I am not your Messiah. Don't expect any miracles from me. Expect them from yourselves. Y bueno, con esta profecía tan interesante, con esta cinemática un pelín larga que ha estado muy interesante para conocer un poco más de la historia, de la profecía y de cómo ocurrió todo, ¿no? Tanto lo de Ezequiel como las llaves y eso. Y la verdad que ha estado interesante. Y ahora nos queda la parte final del juego. Hoy hemos concluido la parte número 9 del juego, por lo menos como yo lo estoy viviendo. Y nos queda la parte número 10, que será, bueno, la parte final de esta aventura. Por lo pronto es momento de despedirnos. Espero que hayan disfrutado mucho este capítulo. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Cuídense.